Bueno chicos, bienvenidos a este video de refuerzo en filosofía de grado 11, primer trimestre académico, donde analizamos la filosofía contemporánea partiendo de esta reflexión y esta imagen del fondo, donde según Camus lo que debemos valorar de Sísifo no es la rutina de su castigo, sino el valor de rebeldía al asumir como un acto de libertad el subir esa roca. Vamos a intentar analizar brevemente los temas que vimos en el periodo, teniendo en cuenta que estamos en este grado 11 metiéndonos muy de frente en lo que es la filosofía contemporánea. Y recordando que la filosofía contemporánea pues hace parte de un contexto histórico que no podemos desconocer. Por eso al inicio del periodo recordamos nuevamente, y no sobra volver a hacerlo, las etapas de la filosofía como desarrollo del pensamiento de la humanidad. Y vimos cómo desde la antigua Grecia nosotros estamos recordando que el saber filosófico acompaña todas las ciencias, pero es una ciencia que no es igual a las demás ciencias porque en lugar de generar respuestas genera preguntas y dudas. Recordemos las etapas brevemente: la época antigua, del siglo sexto antes de Cristo al siglo quinto después de Cristo, finaliza con la caída del Imperio Romano de Occidente, toda la fuerza del cristianismo, el neoplatonismo cristiano, y comienza la época medieval con todo ese predominio de la fe y la razón, la relación entre fe y razón. Muchas veces la fe sobre la razón, otras veces esa relación preguntándonos si se puede creer sin pensar o sin saber, sin razonar, o razonar sin creer, que es una duda muy escolástica. La época medieval del siglo quinto hasta el siglo XV, que finaliza con el descubrimiento oficial de América, pero sobre todo la caída del Imperio Romano de Oriente, que cambia el mundo en todo lo que es el desarrollo del pensamiento. Inicia el Renacimiento, la época moderna, siglo XV al siglo XVIII, que finaliza históricamente con la Revolución Francesa, allá en 1789, y finalmente allí comienza un cambio sobre todos los problemas que hacen parte del pensamiento humano. ¿Por qué? Porque viene la revolución industrial, porque vienen muchos cambios y fenómenos en el mundo y el ser humano ve cómo todo cambia y pocas veces nos queda el tiempo para poder reflexionar sobre esos cambios. Recuerden que vimos cómo lo contemporáneo, según Nietzsche, es lo intempestivo. Es eso que entra de repente y muchas veces nos impide hacer una reflexión profunda sobre eso que está cambiando. Y gracias a ese intempestivo cambio tan vertiginoso, tan violento, surgen muchas corrientes de la filosofía contemporánea que son las que hemos analizado o seguiremos analizando este año, pero ya comenzamos al menos a diferenciarlas conceptualmente. Ahí hay varias de esas corrientes. Recuerden que vimos la diferencia entre corriente y escuela filosófica, teniendo en cuenta que una escuela filosófica tiene un fundador y un periodo de tiempo determinado, una corriente no. Una corriente tiene varios representantes que se dedican a reflexionar sobre ese eje, pues, filosófico, sobre esa pregunta, sobre ese problema, pero no tiene un solo fundador, tiene muchos representantes. Y en ese sentido hablamos del idealismo como una corriente moderna, de el racionalismo, el empirismo, frente a escuelas como la escuela de Platón, la academia, la de Aristóteles, el liceo, la escuela epicúrea, la escuela estoica, la escuela cínica. Y ahí surgen corrientes durante toda la historia. Esto no solamente de la contemporaneidad, también en la época moderna hubo corrientes filosóficas muy fuertes de carácter epistemológico, es decir, que reflexionaban sobre el conocimiento, también de carácter político. Y en ese sentido, en la contemporaneidad tenemos muchas de estas corrientes que hemos analizado. Sobre todo nos centramos en lo que es el existencialismo, lo que es la fenomenología, lo que es, por ejemplo, el vitalismo como la fuerza vital, acuérdense de Nietzsche. Vimos el nihilismo, no está en esta lista, pero el nihilismo también hace parte de esta reflexión sobre lo que somos como seres humanos, sobre el mundo. No podemos olvidar entonces estas etapas de la filosofía que hacen parte de nuestra reflexión, repito, en todo lo que es la contemporaneidad.
Y tampoco desconocer que lo contemporáneo, reitero, es eso que cambia nuestra visión del mundo y a veces no nos deja tiempo ni siquiera para pensar por qué cambió. O sea, nosotros que estamos en una etapa muy convulsa, muy de cambios repentinos, drásticos, debemos tomarnos un tiempo para reflexionar sobre el porqué y el para qué de esos cambios. La filosofía contemporánea, repito, está dentro de lo que es o viene después de la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII, y todo lo que tiene el siglo XIX, XX y la actualidad. Es decir, que nosotros somos contemporáneos filosóficamente hablando de grandes pensadores como el mismo Albert Camus, como Jean-Paul Sartre, como Nietzsche, y en nuestros tiempos como muchos filósofos que seguiremos analizando, que hacen parte de la reflexión humana. Algunos de ellos son muy recurrentes en la prueba saber, en la prueba de estado, y por eso es importante que conozcamos sus teorías en términos generales para poder interpretar sus ideas. Entonces, cuando hablamos de filosofía contemporánea, hablamos de un filósofo que se llama Hegel. Y Hegel hace una reflexión de lo que es la dialéctica. Y la dialéctica le da una connotación distinta, no el diálogo entre pares o la interlocución con ideas, la retórica, sino que él habla de un diálogo casi entre realidades, entre afirmaciones, entre argumentaciones. Y más adelante veremos mucho más a profundidad Hegel, pero con él comienza la filosofía contemporánea. Con su muerte comienza la filosofía contemporánea porque fue después de su muerte que comenzamos a entender muchas de sus ideas o al menos intentar entenderlas, ¿no? Claro es que nosotros tenemos una relación muy directa frente a la política, la economía, todos los fenómenos que acompañan las revoluciones industriales. La primera revolución industrial, que es la de la máquina de vapor, luego vienen otras revoluciones como la electricidad, como el petróleo, como la tecnología y la informática, y ahorita que estamos en esta revolución industrial, la última, la quinta, si no estoy mal, que es como la tecnología afecta nuestra vida cotidiana. Y lo vemos desde la IA, desde tantos fenómenos que entran muy rápido y no nos dejan tiempo para pensar qué está sucediendo a nuestro alrededor, por qué y para qué. Entonces, esa es la razón por la que surge toda esta filosofía contemporánea que va pues haciendo un cambio en lo que habitualmente en la historia de la filosofía se había presentado. Si en la época medieval hablábamos sobre Dios, en la moderna sobre la contemporaneidad, aquí la filosofía es mucho más relacionada con fenómenos sociales, culturales, en un contexto específico. El feminismo que nosotros estamos recibiendo es un efecto de ese feminismo europeo de los años 60 en el siglo XX, donde se cambia la visión sobre la mujer, sobre lo femenino. Y eso tiene muchas mutaciones, muchas interpretaciones que debemos nosotros reconocer. Y sobre todo un rechazo a eso que tanto valor le dábamos como especie humana, y es el tema de lo religioso, lo trascendente. En la época contemporánea se cuestiona mucho la religión y los dogmas, y más que todo el sentido que tiene dentro de la libertad humana entender el mundo de una manera distinta. No hay que despreciar lo religioso, pero la filosofía contemporánea entra a cuestionar lo religioso. Frases como Dios ha muerto de Nietzsche o la religión es el opio del pueblo de Marx deben ser interpretadas en un contexto histórico como ese rechazo hacia lo trascendente, lo espiritual, que pues todavía es parte de la discusión filosófica, y ahí surgen muchas de estas corrientes con muchos de estos personajes que analizamos en la clase a través de la lectura del texto de Lumarinov, más Platón menos Prozac, en el capítulo que dice lo que olvidó de sus clases de filosofía y que ahora puede serle útil. Ustedes, de hecho, hicieron un RAE, una reseña analítica especializada con uno de esos capítulos de la segunda parte, y vieron cómo muchas de las preguntas actuales se contestan también desde la filosofía. Ahí tenemos varios de los representantes, seguiremos hablando sobre ellos en clase, todo 11 es filosofía contemporánea, pero hay que entender, por ejemplo, conceptos como pragmatismo, el valor de lo práctico, como utilitarismo, el buscar lo más útil no solamente para el individuo, sino para el mayor número de personas posibles.
lo llamaremos bien común de alguna manera, pero hay que entender mucho el concepto de utilitarismo, ¿cierto? El positivismo también, como el valor de la ciencia, del carácter de la reflexión científica, la fenomenología, como el análisis de fenómenos constantes en la realidad humana, y así como cualquier otra corriente filosófica. Y nos centramos mucho en el vitalismo y en el existencialismo, porque recordarán que a final de periodo hablamos sobre Nietzsche y sobre el señor Albert Camus, que es un filósofo pues totalmente existencialista. Entonces seguiremos hablando sobre estos filósofos, obviamente sin despegar nuestra mirada de lo que es el valor de la filosofía contemporánea. Pero pues también nosotros hicimos un ejercicio muy interesante sobre lo que tiene que ver con la filosofía del cuidado. Y ustedes recordarán que en la filosofía del cuidado leímos lo que nos presentaba Leonardo Boff. Leonardo Boff como un filósofo brasileño contemporáneo que nos habla del cuidado esencial, del cuidado de uno mismo, que es elemental, del cuidado de el otro. Y ahí ustedes recibieron a unos niños de preescolar sobre los cuales estamos haciendo un proyecto de aplicación epistemológica y del cuidado de lo otro, es decir, de la naturaleza. Y en ese sentido, nosotros no podemos olvidar lo importante que es el cuidado esencial de Leonardo Boff, pero también lo vimos desde Sócrates, cuidar el conocimiento, cuidar el saber, cuidar el conocimiento de uno mismo y de los demás. Y eso lo seguiremos aplicando de muchas maneras. Finalmente, yo me quiero acercar nuevamente a la reflexión sobre el mito de Sísifo, porque en los dos cursos alcanzamos a ver esta reflexión que viene de un mito de la antigüedad, donde se nos narraba la experiencia de un rey muy astuto, pero digamos poco práctico en el sentido de que no tuvo en cuenta las consecuencias de sus decisiones y que es castigado por esa astucia, digamos esa malicia que nosotros llamamos la malicia indígena, que le trajo un castigo terrible, que fue el cargar esa pesada roca por la ladera de una montaña para ver cómo cae esa roca todos los días y vuelve a empezar esa labor. El filósofo francés ganador del Premio Nobel de Literatura, Albert Camus, nos recuerda entonces que esa condena que recibe Sísifo puede traer una cosa que se llama el absurdo existencial, que es parte de la corriente existencialista, cómo entendemos el sentido de nuestra existencia, de la existencia humana, el por qué hacemos lo que hacemos, el por qué, siendo unos seres tan paradójicos, yo les comentaba cómo hay un pensador que dice que nosotros somos los únicos animales que sabemos que vamos a morir y todos los días decidimos buscar la vida con afán, con alegría, con emoción, darle un sentido. Y es un tema pues bastante actual, mm, tiene que ver todo con nuestra propia realidad, el entender cómo ese Sísifo que nos presenta Camus no cae en el absurdo, sino que le da sentido hasta eso que parece absurdo. Es decir, el valor, el castigo de los dioses hacia él se convierte en un acto de rebeldía, y es buscar el sentido frente a eso que parece no tenerlo. Por eso el existencialismo nos regala esa tarea a nosotros que debemos seguir cuestionando y es el sentido del por qué hacemos lo que hacemos, por qué buscamos lo que buscamos, por qué decidimos lo que decidimos. La invitación, muchachos, entonces es a seguir construyendo nuestra filosofía del cuidado, el proyecto de Cuidosofía, a seguir pensando las corrientes contemporáneas, a no olvidar lo que leímos en ese repaso de la filosofía oriental con Lumarinov, de Buda, del hinduismo, del I Ching, de los chinos, desde las corrientes orientales, y pensar también que toda la filosofía tiene un sentido estricto y es el cuestionar las cosas que nos rodean en la actualidad, que entran como una tormenta dura a nuestra vida, por eso se llama intempestivo. Nietzsche utilizó esa frase con un motivo, ¿cierto? Y a esas cosas que debemos darles nuestra atención. Esa es la filosofía contemporánea que estamos introduciendo. Los invito para que sigamos en esa reflexión, para que no olvidemos leer. Leer es muy importante en el sentido no solamente de la prueba saber, sino de la vida y seguiremos analizando estos pensadores desde sus ideas y desde la interpretación que hacen también sobre preguntas
que nosotros seguimos teniendo. Espero que haya servido esta profundización muy breve y pues nos vemos. Chao, chao.